crecimiento y desarrollo de un pueblo, crece a su vez la inquietud intelectual de las personas que lo componen. Este es el caso de la Universidad de Puerto Rico, que no se diferencia en este sentido de su desarrollo al de otras universidades de otros pueblos. A fines del siglo XIX, la situación que prevalecía en Puerto Rico en relación a los sistemas escolares era tal que solamente se estudiaba en los mismos hasta el 8º grado. El país contaba además con algunas personas particulares que se dedicaban a enseñar a los hijos de las familias más pudientes, quedando limitados los estudios avanzados únicamente a aquellos que podían salir al extranjero cuando su situación económica así lo permitía. En 1899 se fundó en San Juan la Escuela Modelo, cuya facultad estaba compuesta por maestros norteamericanos, quienes tenían a su cargo la educación de los estudiantes puertorriqueños, los cuales cursarían estudios superiores en los Estados Unidos. La totalidad de los libros de texto utilizados eran en inglés, y la admisión a la misma estaba limitada a estudiantes brillantes entre las edades de 16 y 20 años. La Escuela Modelo estaba dirigida solo a aquellos que deseaban abrazar la profesión del magisterio. Para 1900 se estableció en Fajardo la Escuela Normal Industrial como primer centro docente en Puerto Rico y dedicada exclusivamente a la formación académica de los que ejercerían el magisterio en la isla. La matrícula contaba con solo 20 estudiantes y un claustro de 15 profesores. Un año más tarde, la Escuela Normal Industrial fue trasladada al pueblo de Río Piedras debido a que las carreteras que daban acceso a Fajardo se encontraban en deplorable estado y a que existían en la isla pocas facilidades de transportación. En medio de una naturaleza apacible y favorable al estudio, en lo que entonces era conocido como la Convalecencia, finca veraniega de los gobernadores españoles, fue establecida temporalmente la Escuela Normal. Los objetivos de la misma siguieron siendo la formación de personal docente para la isla. Los rumores de que la Escuela Normal sería trasladada a unos terrenos cercanos al pueblo de Río Piedras empezaron a circular, y pronto se hizo realidad. El 12 de marzo de 1903, la Segunda Asamblea Legislativa Insular aprobó la ley que creaba la Universidad de Puerto Rico. Tarde del 12 de marzo de 1903, bajo la dirección del señor Paul G. Miller, se inauguró la Escuela Normal como primer departamento de la Universidad de Puerto Rico y poco tiempo después se creó el Departamento de Agricultura. Legalmente constituida, nuestra universidad comenzó el primer año académico, 1903-1904, con una matrícula de 173 estudiantes. A causa de la escasez de maestros en la isla, la mayoría de estos estudiantes recibieron nombramientos del Departamento de Instrucción para ejercer en las escuelas públicas aún antes de haber terminado los 4 años de estudios. De esta forma se explica por qué la primera graduación, en junio de 1907, contó con solo 13 graduandos. En 1911 se organizó el Departamento de Agricultura y habiéndose construido el edificio donde se alojaría, don José de Diego impulsó legislación a favor de su traslado al pueblo de Mayagüez
argumentando que dichas tierras eran fértiles y propias para los fines del Departamento de Agricultura. El 23 de septiembre de 1911, abrió sus puertas con el nombre de Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. 2 años después, el 22 de septiembre de 1913, abrieron las puertas a los estudiantes de Río Piedras los nuevos departamentos de Derecho y Farmacia. La universidad exigió el diploma de 8º grado, o su equivalente, como requisito mínimo de admisión hasta 1913. Los requisitos de ingreso aumentaron con la expansión de los programas. Los departamentos de Artes Liberales, Farmacia y Leyes exigieron el diploma de Escuela Superior, requisito que fue también exigido por el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas y por el Departamento de Normal en 1917. Como dato curioso de esta época, recordamos que para la llamada a clase se utilizaba una campana y la misma era tocada por don Demetrio Valdelluli, quien realizó esta labor hasta 1920. El 11 de agosto de 1924, el cargo de canciller ejecutivo de la universidad fue separado de los deberes del comisionado de instrucción. El doctor Thomas E. Benner fue nombrado canciller, iniciando una serie de reformas e innovaciones muy valiosas para el desenvolvimiento de la universidad. La Asamblea Legislativa aprobó el 21 de julio de 1925 la Ley número 50, mediante la cual se reorganizaba la universidad. Se reconoció la autonomía educativa, paso que habría de darle un gran empuje a la educación universitaria, ya que el mismo constituía uno de los elementos básicos del desarrollo democrático de un pueblo. A fines del 1925, el Instituto Internacional de la Universidad de Columbia realizó un estudio sobre la educación en Puerto Rico. Como resultado de los hallazgos del mismo, fueron reconocidos como colegios los departamentos de Farmacia, Normal, Artes Liberales y Leyes, y sus jefes pasaron a ser decanos. Se crearon entonces los puestos de decano de administración, decano de varones y decano de señoritas. Se establecieron cátedra de orientación y en 1926, mediante acción legislativa, se inauguró el Colegio de Administración Comercial y la Escuela de Medicina Tropical. En julio de 1927 se organizó el Departamento de Estudios Hispánicos, iniciándose ese mismo verano los programas graduados de maestría en artes. Como primer director del Departamento de Estudios Hispánicos fue nombrado el doctor don Federico de Onís. El Departamento de Estudios Hispánicos se convirtió en uno de los principales atractivos para estudiantes extranjeros que deseaban cursar estudios en Puerto Rico. Al igual que la administración, la planta física aumentó con la construcción del edificio Janer, y la residencia de señoritas Carlota Matins. En 1928, la inquietud intelectual del alumnado universitario fermentó la creación de grupos de debate que viajaban a los Estados Unidos a competir con grupos de prestigiosas universidades. En uno de los grupos representantes de la Universidad de Puerto Rico fue delegado participante don Antonio J. Colorado. El 14 de septiembre de 1928, el huracán San Felipe azotó la isla de Puerto Rico.
paso del huracán dejó en la universidad edificios sin techo, la biblioteca inundada, equipos y expedientes destruidos. La misma facultad, en unión a los demás empleados de la universidad, emprendieron la labor de reconstrucción. La labor docente tuvo que ser suspendida por más de un mes. Para ese mismo año, 1928, se destacaron grupos de atletas universitarios acogidos por el gran entusiasmo de la matrícula estudiantil. Los deportes cobraron ímpetu, diversificándose las actividades atléticas. El 6 de mayo de 1929, el doctor Benner renunció al cargo de canciller, por lo que el 21 de febrero de 1931 fue nombrado para el cargo el señor Carlos E. Chardón. Debido a sus gestiones e influencias, le fue asignada una generosa cantidad de dinero a la universidad, fondos que sirvieron para realizar una vasta ampliación de la planta física de Río Piedras y Mayagüez. Estas medidas colocaron a la Universidad de Puerto Rico en una posición prestigiosa. El doctor Chardón renunció al cargo de canciller en 1936, sucediéndole don Juan B. Soto. Lo más importante de este periodo se refiere a la expansión de la planta física como parte de un plan de rehabilitación de Puerto Rico. Se construyeron entonces los edificios de biblioteca, hostos, biología, Pedreira, el teatro, el edificio que ocupa el Departamento de Ciencias Domésticas, la verja que circunda la universidad, y finalmente la torre, construida en 1937. La hoy simbólica torre recibió el nombre de Franklin Delano Roosevelt, entonces presidente de los Estados Unidos, como reconocimiento al interés y ayuda que prestó a la construcción del edificio. La idea fue presentada por el doctor Carlos Chardón, ex canciller de la universidad, quien orientó la construcción en base a las formas arquitectónicas de un edificio similar ubicado en la Universidad de Cornell. Fue bajo la cancillería de don Juan B. Soto que se levantaron las obras de la misma. En la entrada del edificio de la torre se encuentran representadas las naciones americanas, formando un círculo de bronce. Esta plaza simboliza la Unión Panamericana. En 1938, los señores Francisco Arribí y Augusto Rodríguez, hoy vinculados a tantos quehaceres de nuestra cultura, compusieron el Alma Mater, himno de la Universidad de Puerto Rico. Cantemos con fuerza el himno de la vida que anuncia
En septiembre de 1939 se instaló el carillón en la torre gracias a las gestiones de un grupo de exalumnos, profesores y estudiantes, todos bajo la dirección de Federico Maura. El carillón interpretaba música popular tradicional de autores como don Rafael Hernández, Agustín Lara y otros, además de los himnos de todas las naciones de América, incluyendo la borinqueña, en su forma original. Para fines de la década del 30, los estudiantes reclamaron una reforma universitaria. La gestión del doctor Juan B. Soto como canciller de la Universidad de Puerto Rico cesa el 1 de agosto de 1941. El entonces gobernador de Puerto Rico, Redford G. Tuckwell, fue nombrado canciller, ostentando a un mismo tiempo los puestos de gobernador y primer ejecutivo de la Universidad de Puerto Rico. Los estudiantes reclamaban un rector a tiempo completo. El 7 de mayo de 1942, la Asamblea Legislativa aprobó la ley número 135, conocida como la Ley Universitaria, mediante la cual se creaba el Consejo Superior de Enseñanza. Este cuerpo fue creado para desempeñar funciones correspondientes a la extinta Junta de Síndicos, entre ellas, orientar la educación en Puerto Rico y, mediante la dirección de su secretario permanente, llevar a cabo extensas investigaciones en el campo pedagógico. También fueron creadas las juntas universitarias para los colegios de Río Piedras y Mayagüez. El 12 de septiembre del mismo año fue nombrado rector de la Universidad de Puerto Rico don Jaime Benítez. En julio de 1943, el Consejo Superior de Enseñanza aprobó el plan de reformas académicas que instituyó el ofrecimiento de un curso básico para todos los estudiantes. Dicho plan fue impulsado por el rector Jaime Benítez. Del antiguo Colegio de Artes Liberales surgieron las facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. El 1 de julio de 1945 se reorganizó el Departamento de Estudios Generales y quedó establecido como una facultad separada bajo la dirección de un decano. Para ese mismo año, se dio comienzo al programa de Administración Pública bajo la Facultad de Ciencias Sociales. El 29 de abril de 1946, la Universidad de Puerto Rico fue acreditada y admitida en su totalidad a la Middle States Association of Colleges and Secondary Schools. Figura, además, como socia fundadora de la Unión de Universidades Latinoamericanas. En 1950 se iniciaron los cursos de la Escuela de Medicina, dándole así cumplimiento a la ley universitaria del 12 de marzo de 1903, por virtud de la cual se encomendaba a la Junta de Síndicos el establecimiento de un departamento de medicina. La universidad adquirió edificios y terrenos cercanos a la institución, tales como tierras del Auxilio Mutuo, el Pensionado Católico, el Hospital Pereira Leal, propiedades de las misiones evangélicas y de otras entidades particulares. A la par que crecía en extensión y planta física, la universidad iba aumentando en su matrícula. En 1955-56, la misma estaba constituida por un total de 9.922 estudiantes. Nuevas ofertas académicas y servicios se iban ofreciendo al estudiantado. Entre los más importantes merecen especial mención las excursiones de estudios a Europa realizadas por estudiantes y profesores. Proliferaron las actividades extracurriculares por parte de un estudiantado intelectualmente motivado y deseoso de hacer aportaciones a su alma mater.
Uno de los clubes más curiosos que se han organizado en la universidad fue el de las gemelas, que tuvo una nutrida representación. Todas las estudiantes de aquella época podrán recordar las energías que invirtieron en sus clases de educación física y el ímpetu que ponían a sus ejercicios de calistenia. Algunas parejas se conocieron en los bailes improvisados en la cancha de baloncesto. La actividad periodística germinó. Grandes escritores se formaron en aquellos periódicos estudiantiles. Un continuo proceso de crecimiento caracterizó la década del 60. Así como las facilidades de planta física se expandieron y se multiplicaron los servicios ofrecidos al estudiante, la matrícula para el año académico 1965-66 ascendió a 10.819 estudiantes. El 20 de enero de 1966 se aprueba la ley que tiene como propósito reorganizar la Universidad de Puerto Rico. Dicha ley estaba destinada a reafirmar y robustecer su autonomía. En virtud de esta ley, se creó la presidencia del sistema universitario. El licenciado Jaime Benítez fue nombrado el 4 de marzo de ese mismo año. Para implementar los cambios impulsados por la nueva ley, fue nombrado rector el licenciado Abraham Díaz González. Bajo su incumbencia, se fortaleció el Senado académico, integrado por representantes de todas las facultades. Se inició, por primera vez en la historia de la institución, un examen a fondo de todos los programas académicos y se crearon nuevos programas, entre otros, la Escuela Graduada de Administración de Empresas, la Escuela Graduada de Bibliotecología, un programa doctoral en Química y se comenzó a construir la Residencia de Varones. La gestión del licenciado Díaz González como rector cesó en 1970. Fue nombrado para ocupar el cargo el señor Pedro José Rivera, bajo cuya incumbencia se crearon la Escuela de Comunicación Pública, el Centro de Innovación y Tecnología Educativa y se comenzó la construcción del nuevo edificio de Ciencias Naturales, el de Pedagogía y el Complejo Deportivo. El 22 de febrero de 1972, el doctor Amador Cobas fue nombrado presidente del sistema universitario. Cada día la demanda por educación universitaria ha sido mayor. Se han multiplicado los ofrecimientos académicos, lo que ha hecho más complejo el primer centro docente del país. El doctor Arturo Morales Carrión fue nombrado para ocupar la presidencia en 1973. Con una vasta experiencia como educador, investigador y servidor público, inició un significativo proceso de mejoras a la institución. El doctor Ismael Rodríguez Bou ocupó el cargo de rector en 1974 y ha dirigido el recinto de Río Piedras hasta el presente.
crecimiento poblacional de Puerto Rico, los recintos de Río Piedras y Mayagüez se han hecho insuficientes para recibir la cantidad de estudiantes que se gradúan de las escuelas superiores de la isla. La universidad empezó a expandir sus límites con la creación de colegios regionales en Bayamón, Carolina, Ponce, Humacao, Arecibo, Aguadilla y el Colegio Universitario de Calley. Como todo mundo complejo y heterogéneo, la Universidad de Puerto Rico se ha enfrentado a graves crisis, pero ha salido de ellas con un deseo mayor de servir al pueblo de Puerto Rico, porque esa es nuestra misión, servir. Estamos conscientes de que el desarrollo de mentes amplias determinará, más que ningún otro factor, la riqueza y el progreso de la vida de los puertorriqueños. Lo que ocurre en nuestra universidad afecta a todos los habitantes de nuestra isla. De aquí han salido casi todos los hombres y mujeres que se han destacado en todos los campos de la cultura, y de aquí saldrán los futuros educadores, economistas, médicos, psicólogos, sociólogos, artistas, humanistas, hombres de gobierno, en fin, que por esto podemos decir que sin la labor universitaria Puerto Rico iría irremediablemente hacia la ruina física y espiritual. Sabemos que hay aún muchas cosas que mejorar. El hombre no puede lograr la perfección total, pero en la medida de nuestras posibilidades, todos los universitarios laboramos hacia un fin, una universidad mejor. Habrá siempre disparidad de criterios, de ideas, de religiones, pero precisamente en esa disparidad está la razón de nuestra existencia. Debemos tener la capacidad para comunicarnos aún en medio de esas diferencias.